¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Bendito hermano y hermana en Cristo Jesús. Bendito pueblo de Dios. Bienaventurados a mis hermanos y mis hermanas que son los que son espirituales y no carnales, sin juzgar a nadie, pero hablando con la verdad. Porque para estos son las riquezas, el alimento, porque el alimento y el pan que desciende del tercer cielo en cada enseñanza, mediante los instrumentos que Dios pone, es un alimento espiritual. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que muchos que están engañados o que se jactan de ser pueblo de Dios, van a escuchar la verdad, pero la tienen por locura y no la entienden, porque se ha de discernir espiritualmente y para ello esa resurrección que nos trajo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que siendo seres carnales, terrenales y con pecado, vino con su poder a levantarnos de los muertos y hacernos seres espirituales para poder tener entrada a este bendito reino espiritual. Debemos de guardarnos sabiendo que el pecado paga un salario y es volver a la carne, es volver a ser un animal, es volver a ser un ser carnal y terrenal y no entender este bendito alimento que es espiritual. Por eso, bienaventurados los que vienen con temor y temblor, guardando esta riqueza que nos ha traído Dios. Bienaventurados los que venimos, bendito hermano y bendita hermana, con un corazón contrito y quebrantado, con hambre y con sed de justicia, con una credulidad de que va a haber un juicio, haciendo frutos dignos de arrepentimiento día con día delante de Dios. Sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, si usted no tiene este fruto, también el amor de Dios y su paciencia es para despertar, es para meditar, es para hacer frutos dignos, sobre todo que estamos proféticamente en tiempos de apostasía, en tiempos de principios de dolores de parto, en tiempos peligrosos, porque yo le he venido diciendo, le he venido profetizando que en este 2006 empiezan cosas horribles. Si ya empezó en el 2025, aún en este año vienen cosas horribles. Y así, ya no va a haber buenas noticias, bendito hermano y bendita hermana, para el mundo, más que para los hijos de Dios y los que guarden el bendito pacto. Para ello, bendito hermano y bendita hermana, el amor de Dios, día con día, que nos permite para que nos hable y para que nos enseñe el camino. Ese es el amor de Dios. Y así día con día Dios me permite. Yo, bendito hermano y bendita hermana, he orado, le he pedido a Dios que me permita en cada enseñanza, en cada culto, ser un instrumento, un portador de la verdad, de su bendita palabra, y también le he pedido y le he rogado para que haya un fruto de vida, para que toque corazones, para que haya discernimiento. Así le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no le dan más, para que Dios los humille, los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Yo he orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y hoy en Japón y en China y en todo lugar a donde Dios permita llegar esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Así, bendito hermano y bendita hermana, tengamos la riqueza el día de hoy de abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, para empezar con la enseñanza número 1
de este sábado. La enseñanza número 1, habiendo terminado, bendito hermano y bendita hermana, el día de ayer, segunda de Samuel, con 81 enseñanzas. Así, este sábado, que corresponde al sábado, empecemos con la enseñanza número 1 de segunda de Samuel. Empecemos este bendito libro. Así, bendito hermano y bendita hermana, capítulo 1, versículo 1. Una vez, bendito hermano y bendita hermana, que vimos y terminamos primera de Samuel con la muerte de David y la muerte de sus hijos, y que proféticamente la maldición que Dios había dicho por medio de Samuel, estando vivo y luego en espíritu, se cumple. Aquí en el capítulo 1 recordemos anteriormente que David estaba huyendo de Saúl, que estaba en donde estaban el rey de Aquís, un grupo de filisteos que se le había dado una tierra ahí, que David había ido a rescatar a los que se habían llevado en cautividad y que Dios lo había prosperado, y que quedó esa ciudad quemada y todo quedó quemado. Ahora, aconteció después de la muerte de Saúl, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Ahora, una vez que volvió David, vuelto a la tierra de Siclag, estuvo 2 días después de la muerte de Saúl, después de la muerte de sus hijos. Él no sabía lo que había acontecido. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que él quiso ir con Aquís a la guerra, que ya lo vimos, pero que los principales de los filisteos no permitieron que David fuera a esa batalla donde Dios entregó a Saúl, a sus hijos y a todos los seguidores de Saúl. Bueno, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día, que recordemos que siempre el número 3 tiene revelación, la bendita palabra nos enseña en el Antiguo Testamento y utiliza en muchos pasajes el número 3 días, que representa siempre proféticamente la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que en 3 días nos vino todas las riquezas del nuevo pacto. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. De igual manera, al tercer día nos llegaron buenas noticias. Al tercer día Cristo Jesús quitó el pecado y trajo la justicia. Este varón que estuvo también en la guerra, pero que Dios permitió que viviera, porque ya vimos que Dios no destruyó a todo el pueblo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que yo le voy también a decir esto. Mire, en una congregación impía, en una congregación donde están engañados, muchas ocasiones a los que tuvieron el privilegio de tener un conocimiento y después transgredieron la ley de Dios, esos no son perdonados. Los que tuvieron la oportunidad de ser exhortados y amonestados por medio de un representante, por medio de un hermano que amó y que Dios nos envió para que volviera nuevamente a retomar el camino y se arrepintiese y no quiso, esos no son perdonados. Pero los que fueron arrebatados por engaño y que no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, sino que tropezaron, o muchas veces fueron engañados, pero no llegaron a la estatura del varón perfecto, este Dios tiene misericordia y si creen puede tocar corazones, y toca corazones. Dice, entonces vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos, que también tiene representación esto, bendito hermano y bendita hermana,
Porque en el Antiguo Testamento, bueno, la guerra y todo eso, los vestidos fueron rotos en la guerra, o muchas veces se desgarraban los vestidos delante de Dios cuando había oposición, cuando había derrota, pero todo tiene representación porque Dios en el Antiguo Testamento no es el único capítulo o el único libro que toca los vestidos desgarrados o rotos. De igual manera, la vestimenta, como una sombra de lo que iba a venir el día de hoy, es la presencia de Dios en mi vida, el manto, la túnica espiritual, el ministerio que yo tengo es por la presencia de Dios. Pero de igual manera, si yo transgredo, si yo peco, si la mano de Dios viene en contra de mí, mis vestidos están rotos, pero puedo venir a humillarme, puedo venir a arrepentirme, si alguien me exhorta, si alguien me amonesta, si yo cometí algún ilícito, puedo venir a arrepentirme delante de Dios, que en este caso, en algunos versículos bíblicos, David representa a Cristo Jesús. Dice, por eso dice al tercer día, ¿no? Porque de igual manera, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó y que vino el Evangelio a darnos el conocimiento de que éramos pecadores y primeramente el primer pueblo, bueno, los que creyeron en el mensaje se postraron y se arrepintieron. Entonces, mire lo que dice. Y traía tierra sobre su cabeza. ¿Por qué traía tierra sobre su cabeza? Mire, hermano. Este pueblo, cuando estaba en angustia, cuando estaba en desesperación, cuando Dios les daba vara, entonces ellos en ese momento se postraban con las rodillas flexionadas y con el tronco de la cintura hacia la cabeza totalmente postrada en tierra y se echaban tierra sobre su cabeza. ¿Qué representa simbólicamente hoy el día de esto? Representa la primer bienaventuranza que viene en San Mateo capítulo 5, 3. Bienaventurados los pobres de espíritu. Ahora, ¿qué es el pobre de espíritu? Es el que cree y reconoce que el Creador de los cielos y de la tierra es sobre todas las cosas y que nosotros sin Dios somos de abajo, somos polvo, estamos a la merced de un tornado que es Satanás, estamos a la merced de destrucción del fuego como estopa sin Dios. Y cuando hay oposición, cuando no podemos hacer nada en nuestras vidas, cuando Dios nos humilla, entonces venimos y nos postramos y nos humillamos con la bendita palabra, con el Evangelio, cuando Dios nos declara que somos creación y que sin Él estamos totalmente maldecidos. Entonces, en el momento en que yo me inclino y le digo, Señor, yo soy polvo sin ti, me estoy humillando espiritualmente el día de hoy. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, una vez que en el Nuevo Testamento Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz, al tercer día vino las buenas nuevas de salvación. Y todos, principalmente el primer pueblo, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, estaban con los vestidos rotos, porque bíblicamente este pueblo practicó el pecado durante mucho tiempo, el primer pueblo. Pero aquí estamos viendo, vuelvo a repetir, a los que por medio del Evangelio y después de la muerte de Cristo Jesús, porque vamos a ver que una vez que Cristo murió y resucitó, Dios lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, y rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, que ya expliqué, y llegando David se postró en tierra e hizo reverencia, de igual manera reverencia y postrarse. ¿Qué es esto? Juan el Bautista gritaba en el desierto, arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos. Claro, tiene muchísima revelación ese pasaje, porque en el Antiguo Testamento
Los reyes que hubo fueron terrenales, no del cielo. Claro, puestos por Dios, pero fueron terrenales. Pero en todo el Antiguo Testamento nunca habían tenido un rey puesto por Dios que viniera de allá arriba, espiritualmente. Sí, Jehová de los ejércitos los estuvo guiando por medio de ungidos, con su ley, pero un rey vivo, un rey resucitado, un sumo sacerdote, un pastor que está en medio de la iglesia, no lo tuvieron en el Antiguo Testamento, no lo tuvieron. Ahora bien, cuando el Evangelio llegó por primera vez al primer pueblo, a los judíos, pues se nos dijo que éramos pecadores, o se les dijo que eran pecadores, y que se había acercado el Rey de los cielos, que es Cristo Jesús. Y todo aquel que cuando se le presentó a Cristo Jesús, que representa hoy David, se postró en tierra, que es lo mismo, humillarnos, e hizo reverencia. Reverencia solamente se le hace a un ser supremo o a un rey. Como diciendo, te reconozco como gobernador y estoy dispuesto a servirte estando a tus pies. Acógeme y no me desampares. Ahora, y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. Ahora, me he escapado. Claro, hermano, los que quedan con vida, ¿Dios permite que se haya escapado? Sí. Porque cuando Dios dice, no dejaré con vida al impío, al inicuo, que ya están predestinados para ser destruidos, Dios no permite que escape ninguno, ni escapará ninguno. Como dice también en Apocalipsis, que aquel día los hombres huirán, se esconderán en cuevas, pero que la ira de Dios dice no escapará ninguno de la ira de Dios. Ninguno escapará. Bueno, ya le dije lo que es yo escapé. Y de igual manera, representando proféticamente, porque recuerde, toda la Biblia es profética. ¿Qué está representando esto? A todos aquellos que cuando vino Cristo Jesús, que eran pueblo de él, fariseos, creyeron en Cristo Jesús y escaparon de la ira venidera que viene y de la muerte. Bueno, yo escapé del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? ¿Qué pasó? Claro, esto es una historia viva, te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos, y también Saúl y Jonatán su hijo murieron. Claro, bendito hermano, mire, me voy a detener tantito en esto también porque a pesar de que Saúl fue un impío y sus hijos de cierta manera estuvieron maldecidos por su padre, mas no Jonatán, como ya Dios me permitió tocar esa enseñanza, porque Jonatán también. A pesar de todo ello, da tristeza a alguien que fue hermano en Cristo Jesús y nos da tristeza cuando reciben el justo pago de Dios. No nos alegramos, no da alegría. Como Cristo Jesús cuando iba a la cruz que decía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsabai, con dolor de lo que les iba a sobrevenir. Y también, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo me he enterado de algún hermano en Cristo Jesús que ya no fue perdonado, que está separado de Dios, no me da alegría. En su momento me dio tristeza, en su momento me dio llanto, pero Dios me consoló después con el tiempo, porque su Espíritu Santo nos consuela. Y se lo digo como referencia porque le voy a dar un testimonio sobre esto. Hay un hermano en Cristo Jesús que tiene 1 año y que ha alcanzado el discernimiento de la bendita palabra de Dios. Este hermano
le hemos dado un seguimiento hasta ahorita por medio telefónico y Dios lo está preparando para tomar su cruz y dejar el mundo. Pero vaya, ha llegado porque todos los días ha cumplido y ha tomado su cruz. Aproximadamente hace como unos 3 meses, Dios le empezó a dar el mandamiento que ya era hora de tomar su cruz y de dejar lo que le faltaba por dejar. Y así lo exhortó por medio de la palabra, por medio de visiones, y el hermano fue lento y también empezó a hacer algún otro pecado donde tenía el conocimiento y ya no hacía. Dios castiga, como dice en Hebreos 12, y castiga a sus hijos, no a los bastardos. A los bastardos no los castiga, pero Dios castiga a quien ama y lo reprende. Este hermano es joven, no es muy grande, tiene 2 hijos. Apenas hace poco su hijo cayó en gravedad. Hace unos días, en gravedad. Tanto que pues él vive en un pueblo, tanto que lo tuvieron que trasladar a la ciudad. Urgencia. Y lo entubaron. Dios le dio el conocimiento que lo que le estaba viniendo era por el pecado que él había dicho y que ya Dios le había exhortado por medio de este su siervo. Anteriormente este hermano, antes de conocer la verdad, iba a otras congregaciones con otro pastor apóstata y del diablo, que no enseñaba la verdad, que únicamente les interesaba trasquilar a las ovejas. Cuando empezó en la verdad, en vez de ir por él, en vez de decir qué pasa, lo empezó a criticar. Y lo empezó a juzgar. Y trató de arrebatarlo, pero por medio no de él, sino por medio de, me acaba de dar el conocimiento porque el hermano se arrepintió. El hermano se le exhortó. Su hijo todavía está en el hospital. Y me acaba de decir que el representante donde iba antes se empezó a glorificar y decir, ya ven, les profeticé que le iba a venir esta desgracia. Ya ven, yo se los dije, hermanos, yo se los dije que le iba a venir esto. En vez de dolerse, en vez de tener el sentir de Dios, porque un niño, bendito hermano y bendita hermana, en dado caso de que el pastor no sabe que el hermano pecó aquí en esta congregación, pero no se debería de gozar. Yo de igual manera, cuando he visto a algún hermano en alguna situación que Dios le manda, me duele, pido, oro, no me alegro, ni me jacto. Entonces, yo le quise dar este testimonio, hermano, por lo que vamos a ver. Porque a pesar de que Saúl buscó la vida de David y mucho tiempo lo agobió, cuando se entera de su muerte vamos a ver el fruto que hubo. Aquí, cuando se enteró, dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, ¿se acuerdan que Saúl se dejó caer con su espada? Pero aquí vamos a aprender algo. Este joven, que también había escapado para dar las buenas nuevas, pero vamos a ver que a este no lo perdonó Dios, pero a otros muchos sí. Dice, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, ya herido con la lanza. Y venía tras él carros y gente de a caballo. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, que habían unos arqueros que lo estaban alcanzando y que le dio temor a Saúl y le dijo a su paje de guerra que lo matara? Y su paje de guerra no quiso matarlo por temor y que Jesús agarró su espada, Saúl agarró su espada y se echó, pero no murió. Y este varón que iba huyendo
se encontró a Saúl y dice, y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, reconociendo que era de Israel. Me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Le dijo Saúl. Y le respondí, soy un amalecita. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que los amalecitas también vivían. Entonces, había gente, ya desde el Éxodo, ya también profetizado en la ley, que todo aquel que fuera extranjero y que no haya nacido de la simiente de Abraham, pero que quisiera circuncidarse, aunque no fuera hebreo, lo podía hacer con la condición de guardar la ley. Esa era la condición. Claro que Dios lo permitió en el Antiguo Testamento de esa manera, ya profetizando también que venía por un pueblo que no éramos de la circuncisión, que éramos gentiles, y ya profetizando Dios de Cristo como la piedra angular, que de un pueblo vino a ser un pueblo que no era suyo. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates. Ahora te ruego, pues ya estaba herido de muerte, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí, ya herido, pero sabía clavado la espada y decía, te ruego que me quites la vida, que te eches sobre mí con la espada. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir, ya estaba herido, después de su caída. Y mira, hermano, esto no era justificable, porque la bendita palabra también, como una ley, decía, no matarás. Ya vimos también, bendito hermano y bendita hermana, que la venganza es de Dios, que nosotros no podemos, ni aunque nos pida a alguien, ni aunque nos ruegue a alguien, en este caso, como la historia que estamos viendo. Nosotros no podemos meternos a lo que Dios permita. Si Dios quiere un sufrimiento por el pago que le estaba dando a Saúl, yo no tengo por qué meterme a lo que Dios esté permitiendo. Entonces, este varón mató a un rey. Y no hay pretexto, porque dice, no podía vivir después de su caída. Después de su caída, tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. La corona del rey y el anillo, que también el anillo tiene una representación, tiene una enseñanza en el Antiguo Testamento. Voy a hablar de la corona y del anillo, bendito hermano y bendita hermana, porque en cada versículo que Dios me permite tocar, pues tengo como representante el mandato de profundizar bien la palabra siempre. Hablemos primeramente de la corona. La corona representa, bendito hermano y bendita hermana, un instrumento que se utilizaba en el Antiguo Testamento y se sigue utilizando en algunas culturas todavía de algunas naciones para representar al gobernador que va a gobernar un pueblo. Una corona representa sabiduría y representa que va a gobernar al pueblo. Representa un rey. Es por eso que también, por ejemplo, la bendita palabra nos enseña en Proverbios que la corona es la sabiduría. Y los que han alcanzado sabiduría en el nuevo pacto, los que han alcanzado la estatura del varón perfecto, los que han alcanzado la imagen de Dios, dicen Hebreos, que el darnos un ministerio, un don,
sea apóstol, sea maestro, sea profeta, es que en ese momento, cuando el don viene de Dios, cuando Dios da un ministerio, es porque ya tenemos la corona, es porque ya tenemos la mente de Cristo Jesús, es porque ya tenemos la sabiduría para poder gobernar. Como dicen Hebreos, sujétense a sus pastores como quienes han de dar cuenta. Cristo Jesús vino a hacernos reyes y sacerdotes. Y vuelvo a repetir, la corona que hoy pone Dios no es para que me exalten, no es para que me aplaudan, no es para que me digan, pastor, pastor, apóstol, apóstol, no toquen al pastor, no toquen, no, 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 no. La corona representa sabiduría y lo que me ha dado por gracia, darlo por gracia, porque la corona representa la sabiduría para ayudar, para servir. Más bien, cuando Dios me pone la corona y soy escogido para gobernar a los humildes, me vuelvo un sirviente. Me vuelvo un esclavo de Dios, de Cristo y de usted, para lavar pies y para dar por gracia lo que recibí por gracia, para apacentar, para guiar. Eso representa hoy la corona. De igual manera también quiero aprovechar la corona que le pusieron a Cristo Jesús de espinas. ¿Qué es esto? ¿Qué representa en su cabeza? Representa los impíos, los inicuos, los que tienen el fruto de Saúl y todos los que siguen a Saúl, los que desprecian el evangelio de la cruz, los que no son deudores a Dios, sino al mundo, y quieren servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Y estos, en vez de dar un fruto, en el huerto dan espinos. Son espinos. Y en todo momento este tipo de congregaciones está dañando, hiriendo la cabeza de Cristo Jesús. Porque la corona de espinas hirió, traspasó la cabeza que representa a Cristo Jesús, hoy representa la cabeza de la iglesia. Pero ¿cuántos, cuando viene la cabeza a nuestras vidas, nos da un mandamiento y nos burlamos y decimos no? Y luego empezamos a hablar en contra del evangelio, del camino verdadero de Cristo Jesús. Estos son los que tejen coronas de espinas para herir la cabeza de Cristo Jesús. Y estos son los que ponen esas coronas de espinos. Bueno, así, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Yo no le puedo quitar la corona a nadie más que Dios. Y el anillo de un rey. Porque David también tuvo un anillo, Saúl tuvo un anillo. ¿Qué representa el anillo? Asuero, en el libro de Esther, también tenía un anillo. Generalmente, los reyes tenían un anillo con un sello que los identificaba. Cada rey tenía su sello. Y en aquel entonces, cuando se daba algún decreto por escrito para el pueblo, y la carta que se escribía era sellada, como con un sello, sellada con el sello del anillo, entonces sabían que el decreto era del rey y lo tenían que cumplir, el pueblo de Dios. El anillo representaba el decreto y el mensaje de alguna acción que tenía que tomar el pueblo cuando estaba sellado. Como también esta bendita palabra viene sellada con el Espíritu Santo, viene sellada con Cristo Jesús espiritualmente, y sabemos que este bendito mensaje como pueblo lo debemos de acatar y lo debemos de cumplir. Bueno, nadie puede quitarle, como yo le decía la vez pasada, que David perdonó 2 veces la vida de Saúl poniéndolo Dios en sus manos, y dijo, líbreme de tocar al ungido, que también vimos que David no tenía la avaricia, porque él sabía que matando a Saúl podía quedar como rey inmediatamente. Él prefirió todavía padecer
y le dejó las cosas a Dios, porque Dios tiene sus tiempos y su hora. Y recuerde que ya vimos la venganza es mía y yo no puedo quitarle a un ungido ni la corona ni el anillo hasta que Dios se lo quite. Bueno, ya expliqué lo que es la corona, bendito hermano, y dice, y la argolla que traía en su brazo, una argolla también, que aparte del anillo traía una argolla, ¿no? En su brazo, aquí, y la he traído acá a mi Señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos los rasgó. Ya le dije que en el Antiguo Testamento o las ropas eran rasgadas o las rasgaban en la guerra. Rasgó, y cada esto que se hacía era una señal de estar en contra de alguna decisión o de alguna obra por pecar en contra de Jehová. Era rasgarme yo mi ropa ante una persona, era que no estaba de acuerdo y un enojo de que Dios le iba a dar un justo pago. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con David. Y recordemos, hermanos, los que tienen revelación, los que tienen la cabeza de Cristo, los que no pecan, porque ya vimos también que todos los que estaban con David fueron los que salieron huyendo del pecado, de la carne, y prefirieron, como Pablo, como Pedro, salir del mundo, dejar redes, dejar todo y ser perseguidos, que quedarse en la ciudad con los fariseos y buscar la gloria de los hombres y la comodidad. Entonces, todos los que siguieron a David tenían revelación, como hoy también. Los que no tienen revelación y meten sus razonamientos y pensando que es un camino derecho como este hombre, que al parecer era bueno, porque es decir, ya no tenía remedio su vida, él me rogó, él me pidió, es un rey, me dio una orden, no hay ninguna excusa delante de Dios, como dice la bendita palabra, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero al final está la muerte. Yo no puedo meter ningún razonamiento y decir, pero esto no tiene nada de malo, hermano, mire, ay, no puedo, hermano. Bueno, y lloraron, fíjese bien, aquí está el fruto, lo que yo le decía, porque yo hace ratito le estaba dando un testimonio de este falso representante que se goza porque el hijo de mi hermano está en el hospital y está grave y se goza y se jacta. Ahora, aquí fíjese bien el fruto de David y el fruto de sus hombres. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Así que esto no es gozo ni alegría, al contrario, Raquel llora por sus hijos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es esa enseñanza en el Nuevo Testamento de que Raquel llora por sus hijos? Raquel, proféticamente como una sombra de lo que iba a venir, representa a la iglesia el día de hoy, porque sabemos que todo el pueblo de Dios viene de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Raquel y Lea, y de Raquel y de Lea sale todo el pueblo de Dios, toda la descendencia. Y cuando Herodes, que representa al adversario, al diablo, supo que había nacido un libertador, un rey, mandó matar a todos los niños de recién nacidos a los 3 años para asegurarse de que no llegara a ser rey, lo que se profetizaba. De igual manera, le explico el día de hoy, todos los que estamos dando a luz como la esposa de Cristo con el Evangelio y que estamos multiplicándonos y dando hijos espirituales, Satanás sabe perfectamente bien que están profetizados para ser reyes y sacerdotes. Todos los que somos llamados, todos los que han participado del Evangelio de Cristo Jesús y han entrado por la puerta del redil,
en el bautizo, todos hemos sido llamados para llegar a ser reyes, para llegar a tener un ministerio. Y Satanás lo sabe. Entonces, Satanás aprovecha a matar a los recién nacidos porque más fácil es matar a un recién nacido que todavía no tiene la capacidad y la fuerza para defenderse. Y a muchos mata. Claro que el pastor cuida al rebaño, pero no podemos nosotros hacer nada con aquellos que son o se aferran al engaño y que desacreditan la verdad según el tamaño espiritual que tienen. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, pues en el tiempo que Dios me ha permitido esta bendita riqueza, cuando hemos tenido hermanos y hermanas en Cristo Jesús que ya Dios no perdonó, que los exhortó y por desobedientes les permitió una muerte hoy espiritual, no nos trae gozo, no nos trae alegría. Cuando Cristo Jesús dijo que el que no padeciere juntamente con Él, tanto en la carne como en esta obra, no iba a entrar al reino de los cielos, Él nos dijo que íbamos a padecer y que íbamos a llorar. Como dice también la bendita palabra en Eclesiastés. Más vale ir hoy a la casa donde hay lloro que a la casa donde hay fiesta. Más vale padecer juntamente con Cristo. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en este camino he llorado mucho, pero de igual manera Dios me ha consolado mucho. Entonces, aquí hay un fruto de Dios para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Cuando cayó también este querubín, llamado hoy diablo, que era un querubín poderoso, lucero de la mañana, y que tenía un ministerio muy grande allá arriba. Cuando él pecó y fue lanzado del tercer cielo, hubo dolor de Dios cuando dijo, ¡oh! Una exclamación de dolor, ¡oh! Querubín, grande y precioso, tú que fuiste hecho de hermosura, ¿cómo fuiste a caer? Y ese fruto es de Dios, hermano, el dolor. No de gozarse. Sí, quiero decirle que después de un tiempo, esa lamentación, ese dolor, el poder de Dios lo manda en enemistad, en coraje hacia ellos. Pero en el momento duele, en el momento llora uno, en el momento se lamenta uno, que ya después nos consuele Dios, porque de igual manera yo le doy testimonio que estos hermanos y hermanas que alguna ocasión estuvieron aquí, que practicaron el pecado, que no se arrepintieron, hubo lloro, una lamentación, pero después el amor y el poder de Dios nos dio, nos consoló, y ese dolor se convirtió en separación, se convirtió en aborrecimiento, no en odio, no en ira, no, sino en aborrecimiento por la conducta y por el fruto que ellos tienen. Hasta ahí nada más. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron, no comieron, hasta la noche, por Saúl y Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y ya le dije hoy también qué representa hoy esto. Las espadas del Antiguo Testamento representan la espada del enemigo, la sabiduría del diablo. La espada de Cristo, la sabiduría de Dios. La espada de Cristo nos trae vida, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y como una espada de doble filo, discierne las intenciones de Dios, nos toca el corazón para vida. Pero la sabiduría del diablo que engaña es para bajarnos de la cruz, es para apartarnos de la obra, es para llevarnos a los ídolos con engaño. Y muchos que Dios ha permitido el día de hoy que mueran a filo de espada por necios, como ya Dios nos ha permitido
escudriñar y entender a los que van dando un seguimiento de 1 Samuel, todo el fruto de Saúl, todo el tiempo, todo el pecado y sus seguidores, que hasta mataron justos a los sacerdotes. Recuerde todo el daño que hicieron. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, es justo que Dios los entregue a filo de espada, pero sí duele. Dice en el 3, y David dijo a aquel joven que había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Sí, ni siquiera era del pueblo de Dios, aunque se podían circuncidar. De igual manera, los que no eran del pueblo de Dios y quieren meter su sabiduría en las cosas de Dios, va a ver lo que va a pasar. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Como su paje de guerra. ¿Se acuerda cuando Saúl le pidió que lo matase? Y que dice que él tuvo gran temor y que no lo hizo. Y que al ver eso Saúl se echó sobre su espada. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, alguien que es extranjero, alguien que no es de la ciudad celestial, alguien que no está en este camino, no tiene entendimiento. Ya están muertos y van a seguir muertos. De extender tu mano para matar al ungido de Jehová, sabiendo que era rey. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él le hirió. Porque de igual manera la venganza es de Cristo, bendito hermano y bendita hermana, y nadie puede meterse contra el pueblo de Dios, sea pecador o no sea pecador. Ya eso ya lo profundizamos. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Tu espada sea. Y vuelvo a repetir, recuerde, cuando se lee la bendita palabra sin entendimiento, pues uno no puede entender, porque uno puede decir: pues si ya no tenía remedio, ya estaba, y ya aparte ya había profetizado Dios que iba a morir, hermano. Ya le había dicho Dios por medio de Samuel. Entonces, recuerde, hay que poder profundizar y concordar la bendita palabra de Dios, como ya Dios nos ha venido. La venganza es de Dios, la venganza es de Cristo. Nosotros no podemos meternos, y de igual manera recuerda, no matarás a nadie. No matarás. Dice en el versículo 17, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endencha. Claro, mira hermano, quiero decirle, si Saúl era un pecador, si Saúl fue un pecador, sí siguió, pero ¿qué endencha? ¿Qué vamos a ver? Yo recuerdo cuando los hermanos en Cristo Jesús, que llegaron a tener un don y llegaron a tener un fruto bueno, eso no se me olvida. Las cosas buenas no se me olvidan, para glorificar y exaltar a Dios el tiempo que estuvo en ellos. Y que pude tener el privilegio de ver el fruto de Dios cuando estuvieron bien. De igual manera, aquí vamos a ver estas endenchas cuando Dios escogió a Saúl. Yo le recuerdo, bendito hermano, y le vuelvo a decir a los que han dado un seguimiento. Recuerde, ¿por qué lo puso Dios a Saúl como rey? Recuerde que no había otro más alto que él en el pueblo y que sobrepasaba de estatura de hombros a todo el pueblo. Ya me permitió Dios la enseñanza del crecimiento espiritual. Y de igual manera, la obra que este joven tenía de estar velando por el rebaño de su padre y estar buscando lo que se le había perdido del ganado, junto con su criado, que también profundizamos todo eso. Que por eso Dios lo escogió como rey y lo ungió por medio de Samuel. Y que Saúl, unos años, fue de victoria en victoria en contra de los enemigos de Dios, y Dios los ponía en su mano hasta que pecó.
Entonces, yo he tenido el privilegio de que los que ya no están aquí cayeron, pero no se me olvida el fruto de Dios que tuvieron mientras estuvieron de pie. Entonces, empieza a decir aquí, y dijo que debía enseñarse estas sentencias que iba a pronunciar David, lo dijo, que esto que iba a decir debía de enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Y también en este libro. En aquel entonces así se llamaba el libro, porque recordemos algo muy importante. En Segunda de Pedro, capítulo 1 o capítulo 2, dice la bendita palabra que ninguna profecía de la Biblia, ningún escrito de la Biblia es de interpretación privada, que nunca los hombres hablaron propiamente, sino que todos los varones que Dios escogió para escribir esta bendita palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así de igual manera, es el libro de Jaser y este libro que estamos viendo de Samuel, Dios lo permitió como enseñanza, porque todo tiene enseñanza, y vamos a ver la enseñanza que hay aquí. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Ahora, fíjense bien. Han perecido la gloria de Israel sobre las alturas. Voy a empezar a profundizar. La palabra perecer significa muerte. El pecado paga un salario de la muerte. Hay pecado que puede ser perdonado y hay pecado que no es perdonado. El que practica el pecado es del diablo. Y el pecado paga un salario de la muerte. Ahora bien, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que siempre le he puesto yo este ejemplo. El mundo. Lo de abajo. O más bien, el mundo, aquí para que pueda yo. El mundo, esto. La cumbre. Lo de arriba. Ahora bien, yo era de abajo. Yo era un ser terrenal. Era mundano. Y cuando Dios me llamó, me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que a mí me sigue llegará a la vida eterna. El camino me sacó de abajo y me empezó con sus mandamientos a alejar de los ídolos, del engaño y de la inmundicia, poco a poco, y me dijo, pon tu mirada puesta en el galardón. El galardón era llegar a la estatura del varón perfecto. El galardón era llegar, perdón, pero estoy mal todo el hombro, llegar al monte, apartarme de Dios. Y todo aquel que terminó su discipulado y salió del mundo y llegó a tener el privilegio de consagrar su vida a Dios, son los que son de arriba. Como Jesús dijo alguna ocasión, mi reinado, yo no soy de aquí abajo, ni yo soy rey de aquí abajo. Yo soy rey de allá arriba, y también señaló a sus discípulos, como ellos no son de aquí abajo. Ahora bien, la altura es llegar a tener un ministerio, bendito hermano y bendita hermana, dado por Dios y no por el hombre. Es llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora, esa gloria nada más la da Dios. Ese crecimiento lo da Dios. Yo no me jacto, pero le voy a dar testimonio. Acaba de pasar el fin de año para los mundanos. Acaban de celebrar el año que viene 2026, los mundanos. Aquí arriba eso no se festeja. Aquí arriba tenemos otra obra.
Aquí arriba yo no hago lo que ellos hacen. Yo tengo otra obra diferente porque soy de arriba, no de la carne, no de abajo. Entonces, gracias a Dios, tengo esa gloria. Gracias a Dios, estoy en las alturas y no abajo. Ahora, de igual manera, queda escrito para temer. Ha perecido la gloria, ha perecido el poder de Israel, porque también del pueblo que siguió a sobre las alturas. Ahora fíjense bien, ¿cómo han caído los valientes? La palabra caer, la palabra caída. Bendito hermano y bendita hermana. Satanás, bíblicamente, la primera creación de Dios que fue allá en el cielo, dice, ¿cómo caíste, sol lucero de la mañana? De igual manera dice la palabra que cayó su gloria de este querubín como un rayo que hay en cuestión de segundos. Y se le quitaron las alas del gran águila y le dijo, ahora comerás y te arrastrarás sobre tu pecho y comerás polvo y serás un monstruo. Así, bendito hermano y bendita hermana, la caída representa ir a los abismos, representa la muerte, representa la oscuridad, representa la profundidad. El monte representa ser de arriba. Y así como Dios arrojó del tercer cielo a este ser hasta los abismos y le quitó su gloria, de igual manera, a los que hemos alcanzado una estatura, a los que una vez fuimos iluminados y gustamos del don celestial y recaímos, ya no tenemos perdón. ¿Saben dónde están estos el día de hoy? Abajo junto con Satanás. Son iglesias que alguna vez tuvieron la gloria, que fueron valientes, pero que hoy están arrojados hasta los abismos y hoy están donde está el trono de Satanás, abajo. Ya no en el monte, ya no de arriba, porque las obras que hacen son terrenales y son mundanas. Por eso dice que quede escrito esto. Y recuerde, bendito hermano, lo que dice en Pedro, que Dios dio testimonio y nos dejó el conocimiento de lo que hizo en el diluvio, de lo que hizo en Sodoma y en Gomorra, de lo que hizo en el desierto cuando caminaron 40 años y cómo los dejó postrados. Nos dio el testimonio también de la deportación a Babilonia del pueblo y el libro de las Lamentaciones. ¿Para qué dejó todo eso? Para los que quieran vivir impíamente. ¿Y para qué dejó todo eso escrito? Porque el principio de las veces es el temor a Jehová. Así que dice la palabra, guarden el depósito, caminen con temor y temblor, como Pablo decía, porque yo no confío ni en mí mismo. Yo no confío ni en mí mismo. Yo velar, no dormir, no cabecear. Y sobre todo, cuando ya somos representantes o valientes. Porque aquí está hablando del rey y de sus seguidores. Claro que Jonatán es el único que fue justo delante de Dios de todos estos. Entonces dice, ¿ha perecido la gloria de Israel? Claro, ¿cuál es la gloria? La presencia de Dios, hermano. Esa es la gloria. Y cuando dice que el pecado paga un salario es la muerte, es que Dios se aleje de mí. Ya no tengo la gloria. Sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Dice en el versículo 20, no lo anuncies en Gat, ni des la nueva en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Pero bueno, aquí en este versículo 20, bendito hermano y bendita hermana, va a hablar de la iglesia adversaria, va a hablar de los apóstatas, pero mañana profundizaré, si Dios me permite, esta enseñanza en este capítulo 20, porque ya se me fue la hora. Así que bendito hermano y bendita hermana, si Dios quiere, mañana domingo, continuaremos con la enseñanza número 2. Nos quedamos aquí para iniciar el versículo 20. Yo le mando un abrazo
y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.